El dolor en la parte baja de la espalda se había convertido en un compañero tan constante que ya casi ni lo notaba. Lo que sí notaba era cómo mi blusa del uniforme se tensaba más en el pecho con cada semana que pasaba. La tela se tensaba contra los botones que ya había reemplazado 2 veces. Estaba embarazada de 4 meses y medio y se me estaban acabando las formas de ocultarlo. Apreté la palma de la mano contra el mármol frío de la barra, estabilizándome mientras una oleada de náuseas me invadía. El aroma del pato asado y el aceite de trufa que provenía de la cocina normalmente me hacía la boca agua. Esa noche me revolvió el estómago. «Kat, la mesa 12 necesita agua», gritó Jennifer desde la recepción, con su cabello rubio perfectamente peinado sin moverse, a pesar de la ráfaga de aire frío que entraba por la puerta. «Y Eddie quiere verte antes de que llegue la fiesta VIP». Asentí con la cabeza y alcancé la jarra de cristal con las manos, que se habían vuelto ásperas de tanto lavarlas. Mi reflejo en la plata pulida me llamó la atención. Una desconocida con el pelo castaño recogido y ojeras que ningún corrector podía ocultar. Hace un año era otra persona, alguien que no se estremecía ante su propio reflejo. El Meridian era el tipo de restaurante en el que una sola botella de vino costaba lo que yo solía gastar en zapatos. Las ventanas del techo de Florida daban al río. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre los manteles blancos y el murmullo silencioso de la riqueza llenaba cada rincón. Me movía por allí como un fantasma, rellenando copas, recogiendo platos, recogiendo las propinas que apenas cubrían mi alquiler. «Thompson». La voz de Eddie interrumpió mis pensamientos cuando pasé por la entrada de la cocina. Estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula apretada con esa tensión particular que significaba que alguien importante estaba llegando. La fiesta de Robinson, 6 personas en el salón privado. Están aquí para la vista previa de la subasta de vinos. Mi mano encontró el borde de la estación de servicio y lo agarró con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Robinson. James Robinson. Eddie entrecerró los ojos. «Parece que hayas visto un fantasma. ¿Lo conoces?» El nombre me golpeó como un puñetazo. Conocía ese nombre, conocía al hombre que lo llevaba. Conocía el sabor del whisky caro en sus labios y el sonido de su risa en la oscuridad. Conocía el peso de las promesas que nunca había tenido intención de cumplir. «No», mentí, con la voz más firme de lo que me sentía. «Solo estoy cansada». Eddie me estudió durante un momento más y luego señaló con la barbilla hacia el reservado. «Bueno, despierta». Robinson no tolera los errores, y yo tampoco. Jennifer se encargará del saludo inicial, pero tú estás de servicio. Han pedido el Chateau Margaux de 1982 para empezar, un vino que cuesta más de lo que yo gano en 3 meses. Por supuesto que lo habían pedido. Me alicé el delantal, comprobé que mi blusa seguía ocultando lo que debía ocultar y caminé hacia el reservado con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Quizás no era él. Robinson era un apellido bastante común. Quizás era otra persona completamente diferente, algún otro hombre rico que exigía salones privados y vinos añejos. El salón estaba separado del comedor principal por paneles de vidrio esmerilado y pesadas cortinas de terciopelo. Podía ver siluetas moviéndose más allá de la partición, oír el murmullo de risas masculinas. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la cortina. «Buenas noches», comencé a decir, pero mi saludo ensayado se me quedó en los labios cuando levanté la vista. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, tal y como había imaginado. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi coche. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía sacado de una revista o un museo. No encajaba en mi vida cuidadosamente reconstruida. Sus dedos tamborileaban sobre el mantel blanco, un hábito que recordaba de las noches en vela en las que no podía dormir. James Robinson, el hombre que me prometió el amor eterno y me dio 6 meses. El hombre cuyo hijo llevaba en mi vientre, cada día más pesado. El hombre del que huí en mitad de la noche, dejando atrás todo excepto el medallón de mi abuela y la ropa que llevaba puesta. Levantó la vista y sus manos se detuvieron. Durante 3 latidos, ninguno de los dos se movió.
Sus ojos, oscuros como el café expreso, recorrieron mi rostro con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío. Vi cómo me reconocía. Vi cómo su expresión pasaba de un saludo cortés a algo más frío, más peligroso. Catherine. Mi nombre en su boca todavía tenía el poder de hacerme temblar. No Cat, como me había presentado en el Meridiano. Catherine, como él lo había dicho cuando estábamos solos, cuando yo creía sus mentiras sobre negocios legítimos y dinero limpio. La mujer a su lado, deslumbrante con un vestido de seda esmeralda y diamantes en el cuello, nos miró con aguda curiosidad. ¿Conoces a nuestra camarera, cariño? Nos conocemos. Su voz era controlada, pero capté el tono bajo ella, la advertencia. ¿Verdad, Catherine? Me obligué a respirar, a recordar dónde estaba. Un lugar público, cámaras, testigos. Aquí no podía hacer nada. No arriesgaría su imagen tan cuidadosamente cultivada. Traeré otro camarero para su mesa, logré decir, retrocediendo ya. Alguien más familiarizado con la selección de vinos. Su mano se extendió rápidamente, agarrándome la muñeca. No me dolió, no del todo, pero era sin duda una reivindicación. Un recordatorio de que podía alcanzarme cuando quisiera. No será necesario. Sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Catherine sabe exactamente lo que me gusta, ¿verdad? Los demás comensales se movieron incómodos. La mujer de Esmeralda se echó ligeramente hacia atrás, apretando los labios pintados en una delgada línea, pero ninguno de ellos se atrevió a desafiarlo. Lo vi en la forma en que evitaban su mirada, en la cuidadosa neutralidad de sus expresiones. A hombres como James Robinson no se les desafiaba. Por supuesto, señor. Liberé mi muñeca, con la piel ardiendo donde él la había tocado. Traeré el Chateau Margaux. Llegué a la bodega antes de que mis piernas se rindieran. El espacio fresco y oscuro no ofrecía ningún consuelo. Solo el aroma del roble y el lejano tintineo de las botellas mientras mis manos temblaban. Las presioné contra mi estómago, contra el secreto que había guardado con tanto cuidado. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Los hombres como James acababan sabiéndolo todo. La única pregunta era qué pensaba hacer al respecto. Por encima de mí, el restaurante continuaba con su elegante baile. Las copas tintineaban. Sonaba música suave. Gente que nunca se había preocupado por el alquiler, la comida, o si podía permitirse vitaminas prenatales discutía sobre añadas de vino y casas de vacaciones. Y en el reservado privado, James Robinson estaba sentado con su grupo, esperando a que yo regresara. Esperando, sospechaba, a ver si volvía a huir. El Chateau Margaux de 1982 estaba en su sitio, con la etiqueta impecable. La botella valía más que todo lo que yo poseía. La levanté con cuidado, acunándola como me habían enseñado, y subí las escaleras de vuelta al comedor, de vuelta a James, de vuelta a la vida de la que creía haber escapado. Mi reflejo en el espejo de la bodega mostraba a una mujer con uniforme de camarera. Su rostro pálido, sus ojos demasiado abiertos. Pero bajo el miedo, vi algo más. La misma determinación obstinada que me había ayudado a superar los últimos 4 meses. El mismo instinto protector que me hacía colocar la mano sobre mi estómago cada vez que sentía miedo. Ya no era la chica ingenua que había creído en sus promesas. Era madre. Y las madres no huyen. Al menos, todavía no. Volví al rincón con el vino, con mi máscara profesional firmemente puesta. James me observó acercarme con la atención concentrada de un depredador que acecha a su presa. La mujer de Emerald había alejado ligeramente su silla de él, creando una distancia pequeña pero reveladora. El Chateau Margaux de 1982, anuncié, presentando la botella con manos firmes a pesar del temblor que recorría mi cuerpo. ¿Lo decanto o prefiere probarlo primero? Decántalo, dijo James, sin apartar los ojos de mi rostro. Estaremos aquí un rato. No se me escapó el doble sentido. Vertí una pequeña cantidad en su copa, observando cómo el líquido rubí oscuro reflejaba la luz. La levantó, inhaló y luego tomó un sorbo con la experta naturalidad de alguien que ha bebido miles de vinos desde antes de poder votar. Perfecto. Su sonrisa era una navaja envuelta en seda. Como siempre, sabes exactamente cómo servirme. La mujer de Esmeralda carraspeó.
James, querido, quizá deberíamos hablar de la colección Rothschild más tarde, Victoria. La despidió con una mirada y volvió a centrar su atención en mí. Catherine, ¿cuándo termina tu turno? Todos mis instintos me gritaban que mintiera, pero había aprendido por las malas que James tenía un talento especial para detectar el engaño. A las 11. Señor, haré que Patrick le espere. Tenemos mucho de qué hablar. No será necesario. Terminé de servir a los demás invitados. Mis movimientos eran automáticos. Tengo planes. Cancélalos. La orden quedó suspendida en el aire entre nosotros alrededor de la mesa. Las conversaciones se habían apagado. Ahora todos miraban, aunque fingían no hacerlo. Este era el tipo de chisme que se extendería por ciertos círculos por la mañana. James Robinson reclamando públicamente a una camarera en el Meridiano. Realmente no puedo, Catherine. Dejó su copa con cuidado y precisión. No me hagas repetirlo. Crucé mi mirada con la suya y vi el acero que se escondía bajo su apariencia civilizada. Este era el hombre que había construido un imperio mediante la violencia calculada y la intimidación estratégica. El hombre cuyos socios comerciales tenían la costumbre de desaparecer cuando se volvían inconvenientes. El hombre al que había amado antes de comprender quién era realmente. Only anhelo. Acepté en silencio en la entrada de servicio. Su sonrisa era una victoria que no podía permitirme concederle. Pero no tenía otra opción. No aquí, no ahora. El resto de la cena transcurrió como en una neblina. Cumplí con mis obligaciones de forma mecánica, recogiendo platos, rellenando vasos, fingiendo no darme cuenta de que James seguía cada uno de mis movimientos. Victoria, su acompañante, se volvió cada vez más frágil a medida que avanzaba la noche, con una risa demasiado alegre y una sonrisa demasiado aguda. A las 10:30, Jennifer me apartó cerca del mostrador de recepción. ¿Qué pasa con la mesa 12? Victoria Crawford acaba de preguntarme quién eres. Victoria Crawford. Ese nombre no me decía nada. La prometida de James Robinson. Los ojos de Jennifer estaban muy abiertos, llenos de curiosidad y preocupación. La boda es el mes que viene. Está en todas las páginas de Sociedad. El suelo se inclinó bajo mis pies. La boda de su prometida el mes que viene. Necesito tomarme un descanso. Lo logré, mi voz provenía de algún lugar lejano. Llegué al baño de empleados antes de que me diera náuseas. Cuando finalmente pude ponerme de pie, me agarré del lavabo y miré mi reflejo. La mujer que me miraba era una extraña, pálida, asustada, atrapada. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal, un número desconocido. Ni se te ocurra huir. Patrick ya está vigilando las salidas. Ambos sabemos cómo termina esto. Mis manos temblaban mientras borraba el mensaje. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? ¿Días? ¿Semanas? ¿Cómo no me había dado cuenta? Inmediatamente llegó otro mensaje. 4 meses. Ese es mi cálculo. ¿Es el mío? Apagué el teléfono, respirando entrecortadamente. Él lo sabía. Lo sabía desde el momento en que me vio esta noche. Probablemente lo sabía desde antes. Probablemente había estado esperando el momento perfecto para acorralarme. Eddie apareció en la puerta del baño con expresión conflictiva. Thompson, el señor Robinson ha pedido específicamente que seas tú quien presente el vino de postre. Ha pedido el Chateau d'Em. Otra botella increíblemente cara. Otra excusa para tenerme cerca de él. Por supuesto, dije, salpicándome la cara con agua fría. Ahora mismo voy. El reservado parecía más pequeño cuando volví. Los demás invitados se habían marchado, quedando solo James y Victoria. Ella estaba sentada rígida en su silla, con sus diamantes reflejando la luz como trozos de hielo. James estaba recostado, completamente relajado, un hombre que nunca había dudado de su control sobre ninguna situación. El Chateau d'Em, anuncié, sirviendo el vino de postre dorado con manos que habían dejado de temblar gracias a mi fuerza de voluntad. Los dedos de Victoria se tensaron sobre la servilleta. James, me gustaría irme ahora. Tengo una cita temprano por la mañana. Patrick te llevará a casa. Él no la miró, centrado por completo en mí. Te veré mañana. Preferiría que vinieras conmigo. Su voz denotaba un tono de desesperación. Victoria. La única palabra fue suave,
pero conllevaba suficiente advertencia como para que ella palideciera. Patrick, ahora ella se levantó, recogiendo su bolso y su chal con frágil dignidad. Al pasar junto a mí, se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. Algo francés, floral y caro. Sea lo que crees que estás haciendo, susurró, no te saldrá bien. James siempre se aburre con sus distracciones. Entonces se marchó, con los tacones resonando contra el mármol mientras huía. Me quedé sola con James. Se movía alrededor de la mesa con la fluida elegancia que recordaba demasiado bien. De cerca, pude ver los detalles que había intentado olvidar. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, resultado de un accidente infantil. La forma en que apretaba la mandíbula cuando se enfadaba. El tono exacto de sus ojos con poca luz. 4 meses y medio, corrigió en voz baja. Te he estado vigilando desde que te fuiste. ¿De verdad creías que no me daría cuenta cuando empezaras a notarlo? Mi mano se movió instintivamente hacia mi estómago, protectora. No quiero nada de ti. No. Sus dedos me agarraron la barbilla, inclinando mi cara hacia arriba. No había violencia en su tacto, pero la amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Entonces, ¿por qué la mantienes? ¿Por qué no te libras de la molestia? Ella no es una molestia. Las palabras salieron feroces, protectoras. Ella es mía. Algo brilló en su expresión. Ella, no era mi intención revelar eso. No era mi intención darle más información de la que ya tenía. Pero la verdad ya había salido a la luz, flotando entre nosotros como un desafío. Una hija. Su mano se desplazó de mi barbilla a mi vientre, presionando la pequeña curva con certeza posesiva. Mi hija. Di un paso atrás, pero él me siguió, empujándome contra la pared de ventanas que daba al río. La ciudad brillaba bajo nosotros, ajena al enfrentamiento que se desarrollaba en este costoso rincón. Mañana, dijo, con voz suave y absolutamente segura. Patrick te recogerá en tu apartamento, te mudarás al ático, tendrás todo lo que necesites, médicos, ropa, seguridad. Tú y mi hija no os faltará de nada. No voy a ir contigo a ningún sitio. Su sonrisa era fría. Catherine, dulce y obstinada Catherine, te han vigilado esta noche. ¿Sabes cuántas personas? 7. 7 de mis hombres apostados por todo el restaurante, siguiendo cada uno de tus movimientos. ¿Te has fijado en el nuevo ayudante de camarero que empezó la semana pasada? ¿Es mío? ¿El aparcacoches que aparca tu coche? ¿Es mío? ¿La mujer que se mudó al apartamento de enfrente? También es mía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me has estado vigilando todo este tiempo. He estado protegiendo lo que es mío. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi oreja. Puedes venir voluntariamente mañana o Patrick puede ser menos delicado a la hora de recogerte. Tú eliges. Esto es un secuestro. Esto es familia. Se apartó, enderezándose los puños con despreocupada precisión. 11:15. No hagas esperar a Patrick. Luego se marchó, dejándome sola con los restos de su cena y los escombros de mi vida cuidadosamente reconstruida. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. Apartamento 4B, 1247 Riverside Avenue. Margaret Davies riega tus plantas los martes. Tiene un nieto en Boston que nunca la llama. Tomas el autobús número 7 para ir al trabajo. Tu desayuno favorito es café solo y lo más barato que hay en la tienda de la esquina. ¿Sigo? Me dejé caer en una silla, mis piernas finalmente cedieron. Lo sabía todo, cada detalle de mi pequeña y humilde vida. Y ahora me ofrecía una elección que en realidad no era tal. Entrar voluntariamente en su jaula dorada o ser arrastrada allí a la fuerza. De cualquier manera, volvía a ser suya. Esa noche no fui a casa. En su lugar, tomé el autobús hasta el apartamento de Margaret y subí las escaleras familiares con el corazón aún acelerado por el ultimátum de James. Ella abrió la puerta en camisón, con el rostro curtido arrugado por la preocupación. Cat, es casi medianoche. ¿Qué pasa? ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Las palabras salieron débiles, asustadas. Por favor, Margaret, te lo explicaré todo, pero necesito un lugar seguro.
Me hizo entrar sin dudarlo y me acomodó en su desgastado sofá con una manta y un té de manzanilla que no pude beber. Tenía el estómago demasiado revuelto por el miedo como para aceptar nada. Cuéntame, dijo simplemente, sentándose a mi lado. Y así lo hice. No todo. No toda la verdad sobre el negocio de James ni la verdadera razón por la que había huido, pero lo suficiente. Que había estado involucrada con alguien poderoso, que me había ido cuando descubrí que estaba embarazada, que él me había encontrado esa noche y me exigía que regresara. La expresión de Margaret se volvió sombría. Los hombres como él no sueltan fácilmente. Lo sé, envolví mis manos alrededor de la taza de té, buscando un calor que no podía encontrar. Pero no puedo volver a esa vida, Margaret. No puedo criar a mi hija en ese mundo. Entonces tienes que desaparecer, dijo en voz baja. ¿De verdad? Desaparecer, cambiarte de nombre, abandonar la ciudad, ir a algún lugar donde nunca se le ocurra buscarte. Lo había considerado. Por supuesto que lo había considerado. Pero el mensaje de James había dejado clara la imposibilidad. Me había encontrado una vez, me volvería a encontrar. Y la próxima vez quizá no fuera tan paciente. Tengo una prima en Montana, continuó Margaret, con voz decidida. Un rancho remoto. Acoge a mujeres que necesitan desaparecer. Si quieres, puedo llamarla. La esperanza brilló, frágil como la luz de una vela. ¿Me ayudaría? Había ayudado a otras antes. Margaret me apretó la mano. Pero Kat, tienes que entenderlo. Una vez que emprendas este camino, no hay vuelta atrás. Tendrías que dejarlo todo atrás. Este trabajo, esta ciudad, toda tu identidad. Mi mano se movió hacia mi estómago, hacia la hija que crecía allí. ¿Qué tipo de vida podría darle? Siempre huyendo, siempre mirando por encima del hombro. Pero ¿qué tipo de vida tendría ella en el mundo de James, rodeada de violencia y corrupción? Todavía estaba luchando con la decisión cuando mi teléfono sonó a las 6:02 de la mañana. Un número desconocido, pero ya sabía quién era. Buenos días, Catherine. La voz de James era suave. Urbana. Espero que hayas dormido bien. ¿Cómo sabías que no estaba en casa? Porque Patrick lleva desde las 11:30 de anoche sentado frente al edificio de Margaret Davis. ¿De verdad creías que no te localizaría? Me quedé helada. Deja a Margaret fuera de esto y vuelve a casa. Patrick te llevará a recoger tus cosas y luego te traerá al ático. Así de sencillo. Y si me niego, el silencio que siguió fue más amenazador que cualquier palabra. Prefiero no discutir las alternativas, dijo finalmente. Pero lo haré si me obligas. Empezamos con el nieto de Margaret, el de Boston que ha estado luchando con el préstamo para su pequeña empresa. Una palabra mía a las personas adecuadas y su solicitud será denegada. O tal vez hablemos de tu amiga Jennifer en el Meridian. Madre soltera, 2 hijos. Su ex marido ha sido muy constante con la pensión alimenticia. ¿No? Sería una pena que de repente tuviera problemas legales. Estás amenazando a personas inocentes. Estoy protegiendo a mi familia. Su voz se endureció. A ti, a nuestra hija. Esa es mi prioridad. Todos los demás son simplemente una motivación para que tomes la decisión correcta. Margaret había estado escuchando y su rostro palidecía con cada palabra que oía a través del teléfono. Ahora lo tomó de mi mano temblorosa. Señor Robinson, dijo con firmeza. Soy Margaret Davis. Yo soy la que sugirió Katie. Si quiere amenazar a alguien, amenáceme a mí. Podía oír la risa de James a través del altavoz. Señora Davis, qué noble, pero innecesario. Catherine ya está tomando la decisión correcta. ¿No es así, Catherine? Margaret me devolvió el teléfono, con los ojos llenos de resignación. Ella sabía, al igual que yo, que no había forma de ganar esta batalla. ¿Cuáles son sus condiciones? Pregunté con voz hueca. ¿Condiciones? Respondió él, casi divertido. Esto no es una negociación. Todo es una negociación. Forcé mi voz para que sonara firme. Usted quiere que vaya de buena gana, que no monte una escena, que finja que esta es mi decisión y que tiene valor para usted. Entonces, ¿qué está dispuesto a darme a cambio? Otro silencio, pensativo. Tienes razón, dijo finalmente. ¿Qué quieres? Que Margaret esté a salvo, que Jennifer conserve su trabajo.
Que todos los que me han ayudado estos últimos meses sean intocables. De acuerdo. ¿Qué más? Mi propia habitación. No compartiremos la cama. Por ahora, concedió, hasta que recuerdes por qué te enamoraste de mí en primer lugar. La arrogancia de su voz me hizo apretar los dientes. Necesitaré mi propio médico. Alguien que yo elija, no alguien de tu nómina. El médico que he contratado es el mejor de la ciudad. Pero está bien, elige al tuyo. Yo lo pagaré. Y cuando nazca el bebé, se me quebró la voz. Cuando nazca, quiero garantías sobre su seguridad, sobre mantenerla alejada de tus negocios. Será una Robinson, Catherine. Eso conlleva ciertas realidades. Pero te prometo que nunca verá violencia, nunca estará en peligro. Construiré muros a su alrededor tan gruesos que nada podrá tocarla. ¿Muros o una jaula?, pregunté con amargura. Para mí hay muy poca diferencia, al menos fue honesto, pero estará segura, será amada, tendrá todas las oportunidades. ¿Puedes prometerle lo mismo mientras trabajas turnos dobles en Meridian? El golpe dio justo donde él quería. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Apenas podía permitirme la atención prenatal. ¿Cómo iba a pagar la guardería? Un barrio seguro, el tipo de futuro que toda madre desea para su hijo. Una cosa más, dije con la garganta apretada. Quiero saber la verdad sobre lo que pasó aquella noche, sobre por qué nunca me contaste lo que realmente hiciste. Eso no es negociable. Es una conversación para más adelante. No. Ahora, antes de aceptar nada, necesito entenderlo. Estuvo callado tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces te lo contaré esta noche, después de que te instales en el ático, toda la verdad, Catherine, todo lo que crees saber y todo lo que no sabes. Me parece justo. No era justo. Nada de esto era justo, pero era la mejor oferta que iba a recibir. Patrick puede recogerme al mediodía, dije. Necesito tiempo para hacer las maletas, para despedirme. Al mediodía está bien. Y Catherine, su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Sé que esto no es lo que querías, pero lo que dije iba en serio. Tú y nuestra hija no os faltará de nada. Eso incluye libertad dentro de lo razonable. No soy tu carcelero, solo tu captor, tu protector. Mamá, la corrección fue inmediata. Hay una diferencia. Colgó antes de que pudiera discutir. Margaret me abrazó con fuerza. No tienes por qué hacer esto. Todavía podemos huir. Pero pude ver el miedo en sus ojos, la comprensión de que huir solo la pondría en peligro a ella y a todos los demás que me importaban. James había construido su imperio sabiendo cuáles eran los puntos débiles de las personas, entendiendo exactamente qué amenazas lograrían que obedecieran. Había aprendido el mío en el momento en que me llevé la mano al estómago. Tengo que hacerlo, susurré. Por ella. Al mediodía, Patrick llegó en un Mercedes negro que parecía costar más que el edificio de Margaret. Era tal y como lo recordaba, de hombros anchos, inexpresivo, el tipo de hombre que había seguido órdenes toda su vida sin cuestionarlas. Señorita Thompson, dijo, abriendo la puerta. El señor Robinson la está esperando. Me subí al coche, dejando atrás la pequeña vida que había construido y volviendo a la jaula dorada de la que había luchado tanto por escapar. El ático se alzaba ante mí, todo cristal, acero y vistas caras. Y en algún lugar dentro, James me esperaba para darme la verdad que había exigido. No estaba segura de estar preparada para escucharla. El ático ocupaba toda la última planta de un edificio que solo había visto desde la calle. Patrick subió conmigo en el ascensor en silencio, su presencia un recordatorio de que estaba vigilada, controlada, nunca realmente sola. Cuando las puertas se abrieron directamente al vestíbulo, salía un mundo que me resultaba familiar y extraño a la vez. Había estado allí antes, hacía 6 meses. Había reído en esa cocina, hecho el amor en ese dormitorio, me había quedado de pie junto a esas ventanas que iban del suelo al techo, contemplando el amanecer sobre la ciudad mientras James me explicaba sus planes de expansión, planes cuidadosamente editados que omitían la violencia y la corrupción que los financiaban. Catherine salió del salón, vestido de manera informal con pantalones oscuros y una camisa blanca con los botones superiores desabrochados. De alguna manera, esa informalidad lo hacía más peligroso,
más íntimo. Bienvenida a casa. Esto no es mi casa. Dejé mi única maleta. Todo lo que poseía cabía en una sola bolsa. Esto es algo temporal. Su sonrisa decía que él pensaba lo contrario. Patrick, eso es todo. Te llamaré si te necesito. Estábamos solos. El ático de repente se sintió más pequeño. El aire se cargó con todo lo que no se decía entre nosotros. Tu habitación está lista, dijo James, señalando un pasillo que yo recordaba demasiado bien. La he preparado con todo lo que puedas necesitar. Ropa premamá de tu talla, vitaminas prenatales, libros sobre el embarazo, si los quieres. ¡Qué detalle! El sarcasmo era como una coraza, fina pero necesaria. Mi propia jaula dorada. Tu propio espacio, corrigió, acercándose. Como prometí, aunque espero que no sientas la necesidad de esconderte de mí durante mucho tiempo. Di un paso atrás, manteniendo la distancia. Me prometiste la verdad sobre esa noche, sobre todo. Su expresión se volvió seria. Lo hice. ¿Quieres tomar algo primero? No has comido nada desde anoche. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco, Catherine. Eres terca. Te saltas las comidas cuando estás estresada. Te muerdes el labio inferior cuando estás nerviosa. Sus ojos se posaron en mi boca, pillándome precisamente en ese hábito. Y ahora mismo estás aterrorizada. De ti, aclaré. Te tengo miedo. Algo brilló en su expresión. Quizás dolor o arrepentimiento. Entonces déjame ayudarte con eso. Ven, siéntate, pediré el almuerzo y hablaremos. Me guió al comedor. Un espacio que antes me parecía elegante y ahora me resultaba opresivo. La mesa tenía capacidad para 12 personas, pero parecía íntima con solo 2 sillas acercadas. A través de las ventanas, la ciudad se extendía bajo nosotros. La gente seguía con su vida sin saber nada de la conversación que tenía lugar en esta lujosa torre. Te conocí en la inauguración de la Galería Harrington, empezó a decir una vez que nos sentamos. Estabas allí con tu amiga del museo. Estabas mirando el Rothko y dijiste que te recordaba a la descripción que hacía tu abuela del océano durante una tormenta. ¿Te acuerdas? Sí, ese había sido el momento. No cuando se presentó, sino cuando entendió la referencia, cuando se interesó por el arte de una manera que sugería un aprecio genuino en lugar de un potencial de inversión. Sabía quién eras, continuó. Catherine Thompson, conservadora de museo, máster en historia del arte. Tu abuela te crió después de que murieran tus padres. Vivías modestamente, con cuidado, con la dignidad que da haber tenido más y haber aprendido a apreciar menos. Ya entonces me investigaste. Siempre investigo a las personas que me interesan. Es una cuestión de supervivencia en mi mundo. Sirvió agua con gas en copas de cristal. Lo que no esperaba era enamorarme de ti. Esa fue la complicación que no había previsto. Así que, en lugar de eso, me mentiste. Omití información, su distinción no tenía sentido. Te dije que me dedicaba a la importación y exportación, eso es cierto. Te dije que tenía intereses comerciales en toda la ciudad. También es cierto, lo que no te dije es que esos intereses incluían protección, influencia, el tipo de poder que opera en las sombras. Empresa criminal, corregí sin rodeos. Di lo que realmente es. Empresa criminal, admitió sin pestañear. Creada por mi abuelo durante la ley seca, ampliada por mi padre y ahora dirigida por mí. Nos hemos diversificado a lo largo de los años. La mayoría de nuestras operaciones ahora son legales. Pero los cimientos, las conexiones que nos dan el poder real, provienen de la sangre y el miedo. Lo sospechaba, por supuesto, había ignorado las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, la forma en que la gente lo trataba con una diferencia que iba más allá del respeto. Me había convencido a mí mismo de que estaba siendo paranoico, que los hombres de negocios exitosos siempre tenían enemigos y complicaciones. Esa noche, dije en voz baja, la noche que me fui, te escuché por teléfono. Sé que hablabas de un hombre al que había que encargarse. Dijiste que lo hicieras parecer un accidente para asegurarte de que no hubiera testigos. El recuerdo todavía me repugnaba. Me fui mientras te duchabas. Cogí un taxi hasta la estación de autobuses.
Usé dinero en efectivo para que no pudieras rastrear mi tarjeta. Marcus Donnelly. James dijo el nombre como si no significara nada. Me estaba robando. Malversaba fondos a través de una empresa ficticia pensando que yo no me daría cuenta. El encargarse del que oíste hablar era su indemnización por jubilación. Un generoso acuerdo en lugar de un billete de ida a Ecuador, donde podría vivir cómodamente el resto de sus días, siempre y cuando no volviera nunca. Lo miré fijamente. Tú no lo mataste. Yo no mato a la gente por robar dinero, Catherine. Resolví problema, normalmente mediante la negociación, ocasionalmente mediante la fuerza, rara vez mediante la violencia. Marcus sobrevivió porque fue lo suficientemente inteligente como para cooperar cuando se enfrentó a él. Pero tú has matado. No era una pregunta. Sí. Sin dudarlo, sin excusas. 3 veces. Una en defensa propia cuando tenía 19 años. Otra para proteger a mi hermana de un hombre que la habría destruido. Y otra porque alguien tocó algo que era mío. Y no podía permitir que eso quedara sin respuesta. Esa confesión tan casual debería haberme horrorizado más de lo que lo hizo. Quizás estaba demasiado entumecida. Quizás una parte de mí siempre lo había sabido. Y ahora le pregunté, ¿qué soy para ti? ¿Otra posesión que proteger? ¿Otro problema que resolver? Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Eres la madre de mi hijo, la única mujer a la que he amado, la única persona que me vio como algo más que un arma o una cartera. Su mano se extendió sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. Te dejé marchar una vez, Catherine. Me convencí de que estarías más segura sin mí. Fue un error. No volveré a cometerlo. Aunque no quiera estar aquí, especialmente entonces, su certeza era absoluta. Porque querer y necesitar son cosas diferentes. Puede que no quieras mi protección, pero la necesitas. Nuestra hija la necesita, y yo protejo lo que es mío. No es tuya, dije, aunque ambos sabíamos que era mentira. Es mía, es nuestra. La corrección fue suave pero inquebrantable. Y le daré todo lo que yo nunca tuve: seguridad, legitimidad, un padre presente, un futuro sin sombras. Manteniéndonos en una jaula, manteniéndote con vida. Se levantó, rodeó la mesa y se agachó junto a mi silla. Tan cerca, pude ver el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros. Hay gente que te haría daño para llegar a mí. Gente que vería a nuestra hija como una ventaja. No puedo permitirlo. Su mano finalmente entró en contacto con la mía, descansando sobre la mesa. El contacto me recorrió como una descarga eléctrica. Los recuerdos y el deseo se entremezclaron con el miedo. Sé que no puedo hacer que vuelvas a amarme, dijo en voz baja. Sé que la confianza, una vez rota, no se repara fácilmente, pero puedo mantenerte a salvo. Puedo darle a nuestra hija todas las ventajas. Y tal vez, con el tiempo, recuerdes por qué te enamoraste de mí en primer lugar. Me enamoré de una mentira, susurré. No. Su pulgar trazó círculos en mi muñeca. Te enamoraste del hombre que soy cuando estoy contigo. La parte de mí que solo existe cuando estás cerca. Eso nunca fue una mentira, Catherine. Esa era la versión más auténtica de mí mismo que jamás he sido. Los días siguientes establecieron una rutina que no esperaba. James se marchaba temprano cada mañana, ya que su negocio requería su atención, aunque siempre sacaba tiempo para ver cómo estaba. Había contratado a un chef que preparaba comidas específicas para los antojos del embarazo que yo no había admitido tener. Un médico, elegido por mí, tal y como me había prometido, venía 2 veces por semana para controlar el desarrollo del bebé. Tenía mi propia habitación, tal y como habíamos acordado, pero me sentía atraída por las zonas comunes, la biblioteca llena de primeras ediciones que solo había soñado con tocar. El balcón desde donde se extendía la ciudad bajo nuestros pies como una promesa o una amenaza. «¿Estás leyendo Austen otra vez?», observó James una tarde, al encontrarme acurrucada en un sillón con orgullo y prejuicio. «Por tercera vez este mes. Es reconfortante». No levanté la vista de la página, previsible. A diferencia de tu situación actual, se acomodó en la silla frente a mí, con un whisky en la mano. «Hoy he hablado con tu antiguo jefe. Eddie te envía saludos».
Levanté la cabeza de golpe. No le has hecho daño. He comprado el restaurante. Su sonrisa fue leve. Junto con otros 3 del mismo grupo de propietarios, Eddie ahora gestiona los 4 locales. Un aumento sustancial, mejores beneficios. Parecía satisfecho. No puedes comprar la solución a todos los problemas. De hecho, sí puedo. Es muy eficaz. Dio un sorbo a su whisky, mirándome por encima del borde del vaso. Jennifer también recibió un ascenso. Subdirectora, sus gastos de guardería ahora están cubiertos por el paquete de beneficios para empleados que reestructuré. ¿Por qué? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. ¿Por qué te importan? No me importan. Su honestidad fue brutal. Me importas tú. Ellos son importantes para ti. Por lo tanto, reciben mi protección. Es simple matemática. Dejé mi libro, incapaz de concentrarme en un romance ficticio cuando mi propia realidad era tan complicada. Victoria vino a verme hoy. Su expresión no cambió, pero algo peligroso brilló en sus ojos. ¿De verdad? Quería hablar de los planes de la boda. Parecía sorprendida de encontrarme viviendo aquí. Mantuve mi voz neutra, fría. Ella sugirió que yo era algo temporal, una distracción de la que te cansarías una vez que naciera el bebé. Victoria Crawford ya no es relevante para mis planes. Dejó su copa con cuidado. El compromiso era un negocio. Su padre controla importantes propiedades inmobiliarias. El matrimonio habría sido ventajoso. Habría sido. Rompí el acuerdo hace 3 días. Su padre no estaba contento, pero lo entendió. La familia es lo primero. La forma despreocupada en que habló de romper el compromiso me revolvió el estómago. No se puede reorganizar la vida de las personas como si fueran piezas de ajedrez. He estado haciendo precisamente eso durante 15 años. Se levantó y se acercó a la ventana. Victoria sabía en lo que se metía. El matrimonio era una transacción, nada más. Encontrará otra pareja ventajosa en menos de 6 meses. ¿Y yo qué soy?, le pregunté. ¿Otra transacción? Se volvió con una expresión indescifrable. Eres la madre de mi hijo, el futuro de mi hija, la única persona que me ha hecho desear algo más que poder y control. Se acercó, con pasos mesurados. Eres la complicación que nunca planeé, Catherine. La debilidad que no puedo permitirme, pero que no eliminaré. Qué romántico, dije con amargura. Soy tu debilidad. Lo eres. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, sentir el calor de su presencia. Y eso me aterroriza más que cualquier rival comercial o amenaza legal, porque quemaría toda esta ciudad para mantenerte a salvo. Y ese tipo de vulnerabilidad es peligrosa en mi mundo. Su mano se movió hacia mi estómago, descansando allí con una posesividad que debería haberme enfadado, pero que en cambio hizo que una sensación de calor se extendiera por mi pecho. Hoy ha dado una patada, dije en voz baja. Durante la ecografía, el Dr. Harrison dijo que se está desarrollando perfectamente. Algo se suavizó en su rostro, una emoción genuina que rompió su exterior controlado. ¿Puedo?, preguntó, con la mano ya allí, pero de alguna manera esperando permiso. Asentí y él se arrodilló, poniendo su rostro a la altura de mi vientre. Sus manos se extendieron por la curva, suaves a pesar de su capacidad para la violencia. «Hola, pequeña», murmuró. «Tu madre es terca. Deberías saber eso de ella. Es feroz e inteligente y demasiado buena para mí». Su pulgar trazó un círculo lento. «Pero voy a intentar ser digno de ambas de todos modos». La ternura de su voz deshizo algo en mí. Este era el James del que me había enamorado. El que existía en los momentos tranquilos, cuando bajaba la guardia y podía ver al hombre detrás de la reputación. «Necesita un nombre», dije en voz baja. «No podemos seguir llamándola la bebé». «Grace», dijo inmediatamente, «por tu abuela». Lo miré, sorprendida de que recordara que había prestado atención a las historias que le había contado durante el breve tiempo que pasamos juntos. «¿Quieres ponerle el nombre de mi abuela? Ella crió a una mujer extraordinaria. Sería un honor para mí darle a nuestra hija su nombre». Me miró, todavía arrodillado. «A menos que tengas otra preferencia». «Grace», repetí, probando el nombre. «Grace Robinson». «Grace Thompson Robinson», corrigió. «Tu nombre también importa». El gesto fue pequeño,
pero me pareció significativo. Un reconocimiento de que yo existía más allá de mi papel como madre de su hija. James. Su nombre me sonaba extraño después de meses de evitarlo. ¿Qué pasará cuando nazca? ¿Qué tipo de vida tendrá? Se puso de pie y me ayudó a levantarme con manos cuidadosas. Segura. Legítima. He estado transfiriendo más operaciones a empresas legales. En 5 años, el nombre Robinson se asociará con hoteles y restaurantes, no con negocios de protección. Ella heredará un legado limpio. Y hasta entonces, estará protegida por todos los recursos que tengo. Nadie la tocará. Nadie sabrá siquiera que existe hasta que yo esté listo para revelarla. Apretó la mandíbula. Me he ganado enemigos, Catherine. No voy a fingir lo contrario, pero esos enemigos nunca se acercarán lo suficiente como para amenazar a nuestra familia. Nuestra familia. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, a la vez reconfortantes y aterradoras. Quiero que tenga opciones, dije. Que sea más que una simple Robinson, que sea ella misma. Lo será. Su mano me acarició la cara, su pulgar rozó mi pómulo. Tendrá todo lo que podamos darle. Tu inteligencia, mis recursos, la libertad de convertirse en quien quiera ser, incluso si no quiere tener nada que ver con tu mundo. Especialmente entonces, su sonrisa fue leve pero genuina. Me convertí en lo que soy porque no tuve otra opción. El legado de mi padre lo exigía. Grace tendrá opciones. Te lo prometo. Quería creerle. Quería confiar en que el hombre que había construido un imperio sobre el miedo y el poder también pudiera ser un padre que valorara la libertad y la autonomía. Pero la confianza era algo frágil, y él ya la había roto una vez. Lo estoy intentando, dije finalmente. Adaptarme a esto, creer en ti, pero tienes que entenderlo. Cada día que paso aquí siento que pierdo más de mí misma. Entonces encontraremos la manera de devolverte esas piezas. Me dio un beso en la frente, castigado y tierno. Dime lo que necesitas. Necesito trabajar para tener un propósito más allá de esperar a que llegue Grace. El museo te despidió cuando te fuiste, pero yo podría arreglarlo. No. Lo interrumpí. Nada que tú arregles. Algo que yo elija. Algo que sea mío. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Haré que Patrick te lleve a las entrevistas, pero la seguridad se queda. Era un compromiso, una pequeña grieta en la jaula, pero era algo. 3 semanas después, había establecido un nuevo ritmo. Por las mañanas, consultaba a distancia para una pequeña galería en Brooklyn, un trabajo que yo misma había encontrado, aunque sospechaba que James había allanado el camino de alguna manera. Por las tardes, me preparaba para la llegada de Grace. Su cuarto iba tomando forma poco a poco con los muebles que yo había elegido, los colores que yo había seleccionado, y las noches con James cuando dejaba de lado su fachada de hombre de negocios y yo vislumbraba al hombre del que me había enamorado. Va a ser preciosa, dijo una noche, con la mano apoyada en mi vientre mientras estábamos sentados en el sofá. Ahora estoy embarazada de 7 meses y se notan los movimientos de Grace a través de mi piel. ¿Será como su madre o tan testaruda como su padre? Coloqué mi mano sobre la suya y la guié hasta donde Grace estaba practicando kickboxing. Esta noche está muy activa, preparándose para su debut. Su sonrisa era suave, sincera. El doctor Harrison dijo que faltaban 2 meses más. 63 días, le corregí. No es que esté contando los días. ¿Nerviosa? Terrorizada. Ahora me resultaba más fácil admitirlo. ¿Y si no estoy preparada? ¿Y si no puedo protegerla como ella necesita? No tendrás que hacerlo sola. Me rodeó con sus brazos, con cuidado de no tocarme el vientre. Estaré ahí en cada momento, en cada toma, en cada pesadilla. No voy a ir a ninguna parte, Catherine. Me recosté contra él, permitiéndome el consuelo al que me había resistido durante tanto tiempo. Últimamente estás diferente, más suave. Tú me haces suave. Me dio un beso en la sien. Es peligroso para un hombre en mi posición, pero me da igual. ¿Y Victoria, su padre? Crawford aceptó un acuerdo sustancial. El trato inmobiliario se cerró sin el matrimonio. Todos obtuvieron lo que necesitaban. Su voz se endureció ligeramente.
Y a Victoria se le ha animado a buscar oportunidades en Europa de forma permanente. No pregunté qué significaba animado. Algunas cosas era mejor dejarlas sin saber. Mi teléfono sonó, rompiendo el momento de paz. Un número desconocido, pero cuando contesté, la voz me resultó terriblemente familiar. Catherine Thompson. El acento era ruso, el tono informal, o debería decir Catherine Robinson. Lo entiendo, hay que felicitarte. James se puso rígido detrás de mí, moviendo la mano para coger el teléfono. Lo mantuve alejado. Algo en mi interior me decía que era importante. ¿Quién es? Alguien que conocía muy bien al padre de tu marido. Alguien que tiene preguntas sobre ciertos acuerdos comerciales que terminaron de forma bastante abrupta. Una pausa. Estoy mirando tu edificio de apartamentos ahora mismo. 1247 Riverside Avenue. Margaret Davis riega tus plantas los martes. Es muy simpática. El hielo inundó mis venas. James cogió el teléfono con una expresión tallada en piedra. Dimitri. Esa sola palabra lo decía todo. Esto es un error. ¿Lo es? La voz al otro lado de la línea se mostró divertida. Tú alteras los acuerdos. Modificas los territorios. Crees que no hay consecuencias porque eres el hijo de Antonio Robinson. Pero Antonio está muerto, James. Y los antiguos acuerdos murieron con él. Margaret no tiene nada que ver con esto. Pero Catherine sí. Tu hija sí. La familia lo es todo. Sí, eso es lo que tu padre siempre decía. Así que pensé en presentarme a la tuya. La línea se cortó. James se movió antes de que pudiera procesar lo que había pasado. Ya tenía el teléfono en la oreja. Patrick, ve al 1247 de Riverside ahora mismo. Rescata a Margaret Davis. Usa la fuerza si es necesario. Una pausa. No me importa si es un edificio público. Sácala de allí. Se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara que nunca había visto antes. Pura furia fría mezclada con algo que parecía miedo. Haz una maleta. Nos vamos en 10 minutos. ¿Qué está pasando? Dmitry Bulkov, la mafia rusa, el viejo rival de mi padre, ya se estaba moviendo por el ático, con el teléfono pegado a la oreja mientras daba órdenes a gritos. Está jugando por el territorio, usándote a ti y a Margaret como moneda de cambio. Margaret. El pánico se apoderó de mí. James solo es una anciana, no tiene nada que ver contigo. Eso la convierte en un objetivo. Me agarró por los hombros, obligándome a concentrarme. Escúchame con atención. Patrick va a recogerla ahora mismo. Estará a salvo, pero tenemos que irnos. Hay un refugio en el norte del estado. Iremos allí hasta que esto se resuelva. ¿Resuelva? ¿Cómo? Sus ojos se encontraron con los míos y vi la verdad en ellos. La violencia que intentaba mantener alejada de mí estaba a punto de irrumpir en nuestro mundo. Sin embargo, hay que resolverlo. 30 minutos más tarde, estábamos en un todoterreno blindado. Patrick conducía mientras otros 2 hombres nos flanqueaban en un segundo vehículo. Margaret se sentó a mi lado, sacada de su apartamento, con nada más que su bolso y la ropa que llevaba puesta. Lo siento, le susurré. Siento mucho que te hayas visto envuelta en esto. Calla, me apretó la mano. Sabía en lo que me metía cuando te ayudé. El refugio estaba a 2 horas al norte, una extensa finca oculta tras puertas y guardias. James nos acompañó al interior, con el teléfono pegado a la oreja mientras coordinaba las respuestas a la amenaza de Volkov. «Quiere una reunión», me dijo tras la 10ª llamada. «En terreno neutral mañana por la noche. No vayas». Las palabras salieron desesperadas. «Es una trampa. Por supuesto que es una trampa». Me acarició la cara con las manos, rozándome los pómulos con los pulgares. «Pero no puedo dejar que piense que puede amenazarte. Si no respondo, sentará un precedente. Otros rivales verán debilidad. Así que arriesgarás tu vida para demostrar que no eres débil. Arriesgaré todo para mantenerte a salvo». Apoyó su frente contra la mía, respirándome. «Eso es lo que aún no entiendes, Catherine. Tú y Grace son lo único que importa. Todo lo demás, el negocio, el poder, la reputación, son solo herramientas para protegerte. Entonces contrata más seguridad. Envía a otra persona. No vayas a una emboscada. Tengo que hacerlo». Su voz era suave pero firme.
Este es el mundo que he construido. Estas son las consecuencias a las que me enfrento. Pero te prometo que volveré por ti, por Grace, por la vida que estamos construyendo. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama desconocida de la casa segura. Margaret dormía en la habitación de al lado mientras James hacía planes para su reunión con Bulov. A las 3 de la madrugada, vino a mi habitación y se metió en la cama a mi lado sin decir nada. Me rodeó con sus brazos y me abrazó a mí y a mi vientre, como si fuéramos a desaparecer. Te quiero, me susurró al oído. Debería habértelo dicho antes. Debería habértelo dicho cada día cuando estábamos juntos la primera vez. Pero te lo digo ahora. Te quiero, Catherine. Quiero a nuestra hija y haré lo que sea necesario para manteneros a las dos a salvo. Me giré en sus brazos y lo miré en la oscuridad. Tenía los ojos abiertos, alerta, a pesar de lo tarde que era. No mueras mañana, le dije. No era una petición, era una orden. No te atrevas a dejarnos. Nunca, me besó entonces, con suavidad y desesperación. No voy a ir a ninguna parte. Pero cuando amaneció y se vistió para su reunión con Volkov, no pude evitar la sensación de que todo estaba a punto de cambiar, que la frágil pieza que habíamos construido estaba a punto de romperse. Lo vi desde la ventana mientras se marchaba, flanqueado por guardias, con los hombros rectos y la confianza de un hombre que nunca había perdido una batalla, y recé para que ese día no fuera la primera vez. ¿Qué te ha parecido? Deja un me gusta si te ha gustado y comenta. ¿Habrías tomado la misma decisión que ella? Compártelo con alguien a quien le gusten estas historias. Siempre hay más en Emma Romance Library.